Hola cabras, ¿sabéis que en España solo alrededor del 7% de las mujeres emprendedoras solicitan financiación para iniciar su proyecto? Esto según datos del informe GEM España 2020, que en inglés es Global Entrepreneurship Monitor. ¿Lo he dicho bien, Chris? ¿Sí? Lo has dicho bien, perfectamente, María. Vale. Pues es que parece que nos entra caquita cuando tenemos que pedir un crédito. Y todavía a día de hoy existe una brecha enorme en las mujeres que piden financiación y que acceden a financiación para montar sus negocios. Y es que las mujeres enfrentamos muchas más barreras. Y de hecho, de las pocas mujeres que acceden a rondas de inversores, también te encuentras con que enfrente la mayoría de los inversores son hombres. Hay muy pocas mujeres que participen en estas rondas de inversores, que pongan financiación ellas para estos proyectos, ¿no? Y luego de las que se presentan, pues son una ínfima parte, ¿no? De las que crean startups o se atreven a ir ya a proyectos más grandes y a financiaciones mayores. Entonces, bueno, esto pues está dentro de todas esas barreras que también tienen a veces incluso los propios inversores en la percepción de que esos proyectos, si están liderados por mujeres, pues van a ser mucho menos rentables o no van a ser interesantes para invertir en ellos, ¿no? Y todo esto repercute en el crecimiento y la expansión de la escalabilidad de los negocios de mujeres. Así que hoy, aprovechando que tenemos el encuentro de cabras, habíamos pensado utilizar, y que vamos a hablar precisamente de financiación, pues habíamos pensado utilizarlo para que fuera para generar este video podcast, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de financiación, además de la mano de una valiente, que es Silvia López, que consiguió financiación para su proyecto de emprendimiento rural y además consiguió varias. Consiguió un crédito para poner en marcha su local de pilates y de productos naturales enfocado hacia el deporte. Y también consiguió varias ayudas, entre ellas la ayuda líder, que es como, Dios, horror, tengo que mandar 200.000 papeles y me van a hacer casi una auditoría para pedir esta ayuda de emprendimiento rural, que muchas son microempresas, pero está diseñado así y dicen, bueno, pues lo vamos a poner un poco difícil. Pero ella fue una valiente y decidió animarse con mucho tesón y consiguió la ayuda líder y también consiguió otras ayudas de su comunidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar con ella y vamos a descubrir qué estrategia siguió, qué cosas le funcionaron y qué aprendizajes le ha dejado este proceso y sobre todo qué impacto ha tenido en su proyecto, ¿no? El conseguir esta financiación. Emprende que no es poco. Bueno, pues bienvenidas cabras. Este es el episodio número 11 del videopodcast Emprende que no es poco, un espacio que hemos generado para estar cerca vuestra, para escucharnos, para compartirnos trucos que nos ayuden a crecer con nuestros negocios y sobre todo para conocer las experiencias reales de mujeres que ya han emprendido y que están teniendo éxito con sus proyectos. Entonces nos encanta que estéis aquí y además, como decía María, lo estamos grabando hoy en el marco de un encuentro mensual. Como sabéis, hacemos encuentros todos los meses online donde nos juntamos, escuchamos experiencias de las mujeres que formamos parte de la red, nos contamos las cosas que nos funcionan, que no nos funcionan, lloramos, reímos y bueno, es un espacio emocional muy divertido para coger motivación e impulso. Así que vais a escuchar también a lo largo del video podcast algunas de las mujeres que participan también en los encuentros con algunas preguntas que le harán a Silvia, que como os ha dicho María es la persona que hoy nos va a hablar de financiación, Silvia López. Y bueno, pues comenzamos con el video podcast. Pues yo conocí a Silvia hace ya, ¿cuánto? ¿4 años, quizá? Un poquito menos, Un ¿no? poquito o 3, yo ya me he perdido con entre pandemia. Sí, 2 años y medio, 3. Sí, bueno, sí, es que Bueno, han Silvia pasado cosas. tenía el sueño de tener su propio centro de pilates y de terapias y poder vender productos naturales, de complementos de deporte y tal, que ya es su expertise, está ahí y en lo que quería trabajar y donde se sentía más feliz y donde que aportaba más. Y,
y bueno, tenía el reto de que era un negocio que sí o sí requería una financiación importante y había que echarle valor ahí. Entonces, bueno, pues yo tuve la suerte de poder acompañar a Silvia en ese momento y Silvia logró un microcrédito, un crédito de Caixa y también logró la financiación líder, que no está nada mal. O sea, primero porque hay pocas valientes que se atrevan a pedir financiación y porque consiguió digamos, las dos más factibles que tenía para montar un proyecto en estos tiempos, que serán las que había abiertas para poder montar un proyecto a nivel rural. Entonces, bueno, yo quería hoy más que nada que nos compartieras tu experiencia con este reto de conseguir financiación para tu proyecto emprendedor. Y, y bueno, para empezar, bueno, si quieres contarnos un poquito más en qué consiste tu proyecto y en qué momento estás actualmente. Mm. Bueno, mi proyecto actualmente se está revisando porque creo que al final es algo muy importante que revisemos continuamente nuestros proyectos cuando vemos pues, que algo no está funcionando, que se está estancando, que como que hay algo dentro que nos pide algo más, ¿no? Pero al final la base siempre es la misma, es el cuidado del cuerpo a través de un ejercicio consciente. Ahí es como empecé yo, ¿no? Con ese trabajo de ejercicio saludable y luego todos los hábitos que en mí y en mi proyecto pues han ido saliendo, que son pues, la nutrición, la meditación, la práctica mental, emocional y espiritual. Entonces, todo ese recorrido en el que yo he ido practicando y me he ido formando es lo que ahora está en mi proyecto. Y tengo una parte en la que doy clases físicas, luego tengo una parte en la que hago consultas, pues a nivel naturópata, porque estudio naturopatía, a nivel nutricional, de suplementos, cuando tenemos circunstancias en las que nuestro cuerpo pues, nos está pidiendo que le atendamos de una manera más específica. También hago sesiones de Reiki y luego tengo pues la tiendecita donde vendo productitos también, que es una de las cosas que actualmente se encuentra en revisión, puesto que pensaba que iba a funcionar súper bien, pero no lo está haciendo. Eso es como se encuentra ahora un poquito el proyecto y sobre todo también eh, porque tengo, o sea, el propósito lo tengo bien claro, pero como que tengo que profundizar más, especificar más y buscar lo que se llama ahora esa segmentación tan importante para, para poder centrarme bien en un público y sobre todo en lo que me haga a mí sentirme bien. Para mí en esta parte del proyecto de mi vida es súper importante que mi emprendimiento, como decís vosotras, pues sea sostenible. ¿Para qué? Pues para yo estar bien, porque si yo no estoy bien, mi proyecto tampoco lo está. Entonces, seguir con el proyecto, pero de una forma en la que yo tenga tiempo para mí, para cuidarme y para estar bien yo lo primero. Y poder así transmitirlo a mis clientes. ¿Y cuánto tiempo llevas, Silvia, con el centro abierto? ¿Cuánto llevas en esta aventura de emprender? Pues van a cerrar a los 2 años, justo en febrero, hace los 2 añitos que Madrid Pilates abre sus puertas y nada, ya ahí seguirá el tiempo que tenga que ser. Mm. Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque vamos a hablar de financiación, estamos hablando de financiación, ¿por qué o cuándo decidiste pedir financiación? ¿Cuándo creíste que era el momento y por qué decidiste optar por pedir financiación? Cuéntanos un poquito. Pues el momento de la financiación llegó con la pandemia. Llegó un momento en el que tenía que empezar a tomar decisiones, o que yo lo sentía así por lo menos,
Y al quedarme sin trabajo por ese motivo, pues dije, o sigo haciendo lo mismo que he hecho hasta ahora, o busco la manera, busco el camino, busco los recursos. Como ya los conocía, ¿no? Tenía un poquito de información de hacía tiempo en unos talleres que había hecho, pues dije, pues ahora es el momento de contactar con María e iniciar el proceso. ¿Y cómo conociste los recursos de financiación que había? Pues los recursos de financiación fue porque en el 2013, otro momento en el que me quedé sin trabajo también, pues en Rivas, que era donde yo vivía, hacían, bueno, y supongo que siguen haciendo muchos talleres de emprendimiento. Y uno de ellos era de acción contra el hambre. Y hablaba pues de la viabilidad económica, hablaba de las fuentes de financiación, y ahí pues yo en mí empezaba ya a surgir un poquito el tema del emprendimiento, pero que yo no lo hacía con la intención de abrir mi centro, ni mucho menos. Pero bueno, había algo ahí que ya me llamaba y ya fui yo a coger mis apuntes y mis datos para después, fíjate, pues casi 10 años después, iniciar el proyecto, la financiación. Y Y cuando estuviste en ese proceso, ¿no? de descubriste pues eso, opciones de financiación para crear el proyecto y qué cosas tuviste en cuenta para saber cuánto necesitabas. Muchas cosas. María lo sabe bien. Tienes que hacer una previsión increíble de todo lo que vas a necesitar a nivel de la inversión inicial para tu obra, para todo el material que vas a necesitar, tu licencia. Hay que empezar a familiarizarse bueno, en mi caso fue este, y empezar ahí a echar números, que nunca los había echado de esa manera. Y bueno, calcular todo como si ya fuera el presente, ¿no? Porque parece que nunca va a llegar ese momento, pero una vez que ya te metes y empiezas a dar pasos, al final está. Entonces, hay que ir a la empresa tal y decir, voy a hacer esto, aunque quede o pienses que quede mucho tiempo, pero al final llega. Entonces, es muy importante toda esa previsión, llevarla a un papel que tú lo veas y que tú lo calcules. la verdad que que fuiste súper aplicada con todo lo que, todas las tareas que tenías que hacer, pero sí me gustaría que contaras aquí un poco cómo hiciste esos primeros números. ¿Cómo hice esos primeros números? Pero te refieres o sea, una vez ya iniciado el plan de empresa oficial para luego presentarlo al Sí, banco. ¿qué fue para ti clave para analizar tus números? ¿Qué cosas tuviste en cuenta? ¿Qué fue clave a la hora de hacer tus números? Pues la previsión de gastos mensuales, supongo que será a lo que te refieres, ¿no? La previsión de Sí. costes fijos, costes variables. eh, Hay algunos costes que sí que puedes ya saber que van a ser fijos. Eh, Hombre, no sabes, por ejemplo, lo que vas a pagar de luz, pero bueno, conviene siempre contar con ello y hacer una previsión al alza. Eso también es muy importante. Mejor al alza que no a lo corto, porque si no, luego vienen los imprevistos y te pillan las manos. Entonces, tener muy claros esos costes, los posibles variables y los ingresos, aunque cuando inicias son imaginarios, pero también hacer un poquito esa relación de tener muy clara la contabilidad de hasta que no he pagado todo lo que tengo que pagar, no puedo empezar a llevarme dinero para mí. Eso es, vamos, eso es fundamental. No vale, ay, hoy me han entrado 100, ay, pues me cojo 20 que me viene muy bien. No, hay que esperar, hay que echar cuentas y tenerlo todo bastante controlado. Aunque a día de hoy me suelto un poco más, porque si no tenerlo tan controlado todo, a veces también en exceso, ¿no? ¿Puedo Pero preguntar? sí. Sí, Sí, claro. Sí. Lo que tengo curiosidad, tu inversión inicial, ¿qué fue? ¿Tuviste que comprar un local o alquilarlo? ¿El material para las clases? Un poco para saber más o menos si Sí, fue una sí, inversión sí, muy sí, claro. grande. Mm.
Pues bueno, yo el microcrédito que pedí fue lo máximo, aconsejado por María, siempre me dijo, pide más, no te quedes corta y gracias a eso estoy yo y sigo aquí en mi centro. Y sí, pues fue para el alquiler, la obra inicial. La obra inicial se llevó más dinero del que conté con él en un principio por el tema de la licencia, que ahí sí que se me hizo un poco bola, la verdad, el tema de la licencia, porque me pedían cosas que yo no había previsto. Y eso, pues yo tenía pensado haber metido máquinas en el local de Pilates y al final no pudo ser, pero bueno, no pasa nada. Lo acepté y dije, no tiene que ser y ya está. Tiene que ser suelo y pelotitas y ya está. Y bueno, pues eso, la obra, la licencia, todas las tasas que tienes que pagar, los seguros, en mi caso también la protección de datos, porque manejo, bueno, para el tema de las consultas y las personas que vienen rellenan sus formularios y demás, y yo tengo toda esa información guardada. Y eso al final también es un coste anual. Eh, bueno, pues todo el material, la decoración. Ahí sí que tuve una previsión de que iba a comprar como todo cosas más bonitas y no sé qué, y al final fui más sencilla, porque después de lo que me había pasado con la obra, dije, voy a buscar la sencillez y eso también es importante, ¿no? Pides un crédito de un dinero para que te sobre, pero para que te sobre, no para gastártelo. Siempre prever que pueden surgir cositas y que tiene que haber dinero en la cuenta porque luego vienen imprevistos y no hay nada mejor que, por ejemplo, yo ahora en mi caso estoy de baja y decir, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues estoy tranquila en ese sentido. Gracias al microcrédito y a todas las ayudas que he solicitado, porque si no hubiera sido por las ayudas, pues seguramente ya no podría seguir con el centro abierto. Y luego una cosa interesante es que dentro del microcrédito tienes que meter dinero para tesorería, para poder aguantar esos gastos de los primeros meses hasta que tienes La gente, ¿no? tesorería. Sí. Sí, sí, o sea, hay un montón de temas contables, pues la cuenta de pérdidas y ganancias, la tesorería, la previsión de gastos. Ahí sí que es verdad que María fue fundamental en todo eso, en los Excel, en las fórmulas, porque si no hay cosas que se desconocen y que en un momento dado se te va de la mano. Y que hay que presentarlo bien todo para que cuando lo vea el banco, pues mira, esto está estupendo y le parezca totalmente viable y estable como para poder darte Sí, sí, porque como dices, sí, es verdad que el reto también está luego en la realidad, ¿no? Encontrarte con lo real y de repente decir, bueno, pues había cosas que no tienes previstas, que eso puede ocurrir, pero ser capaz también de reaccionar, ¿no? Y de que con el dinero que tienes adaptar. Pues quizá no pudiste decorarlo como Sí. querías, pero sí que pudiste ponerlo en marcha, poco a poco vas creciendo y luego también puedes ir invirtiendo en el negocio. O sea que, pero sí es verdad que a mí una cosa que yo siempre digo es mejor hacer previsiones pesimistas y ponerte en lo peor, como decías, ¿no? Prefiero pensar que es más dinero del que luego puede ser, en el caso de que no quedarte corta, sino que por lo menos estés holgada, ¿no? Eso también es un arte, el tema de hacer presupuestos y demás es un arte creativo. También porque al principio es verdad que Sí. desconocemos muchas cosas. Siempre en esto los planes es mejor pues tener cuanta más certeza mejor, pedir todos los presupuestos, informarte bien para evitar esos riesgos, pero es cierto que muchas veces no se puede controlar todo y efectivamente luego sobre la marcha lo adaptas, ¿no? Y cuéntanos un poquito, porque pediste, o sea, ¿cuántas financiaciones pediste, no? Hablas hablado del microcrédito, que es un crédito hasta 25.000 euros, y luego pediste los fondos líder, alguna otra financiación. Cuéntanos al final cuánto dinero pediste en total y qué ayudas has optado y cómo fue ese proceso de solicitarlas, ¿no? Que eso es algo como que da mucho miedo. Esto de las ayudas líder, que, ¿no? Que mucha gente sabe que existen, pero tienen cierto respeto. Son como las meigas, ¿no? A ver las ailas, pero Sí, que no se atreven a un pedir. microcrédito y dices, wow, esto. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se fue ese proceso de solicitarlo, ¿no? De acceder a esa financiación. Cuéntanos. Vale.
Pues en total solicité el microcrédito de los 25.000 euros, más una pequeña aportación que yo puse, el, el fondo líder, que fue menos de lo que me hubiera gustado por el tema de que la licencia de la obra fue un poquito caótica, pero bueno, al final de ahí recibí 3.000 euros y también la ayuda de la Comunidad de Madrid recibí 3.000 euros. Pero bueno, del fondo líder, si no hubiera habido este problema con el tema de la obra, hubiera conseguido algo más, como unos 5.000 euros. Como he dicho antes, si no hubiera sido por estas ayudas, pues no podría estar haciendo frente. Y bueno, pues es que con esto es ponerse a ello, o sea, es pasar a la acción y dar pequeños pasos que te vayan acercando cada vez un poquito más, porque se ve como algo súper lejano, súper difícil y fácil no es. O sea, si el conseguir el microcrédito ya fue un buen trabajo, la ayuda líder fue tremenda. O sea, hubo días en los que me levantaba por la mañana y hacía mi meditación y decía, un poquito más, voy a dar un paso más, si puedo, si lo consigo, sigo, si no, pero gracias a ese esfuerzo y a esa valentía y a esa ganas de seguir confiando, pues lo conseguí. Pero jolín, pero fue dura la experiencia porque Que fue duro, ¿no? Habrá gente sí, que no es que sepa qué son los fondos líder. No sé si puedes contar un poquito para las personas que sí, estáis justo empezando. son fondos que están específicamente pensados para entornos rurales. Pero ¿qué sucede? En ese saco entramos todos, autónomos, empresas, ayuntamientos, todos. ¿Qué quiere decir? Que las exigencias, ¿no? Lo que te piden es igual para todos. Entonces, claro, yo me encontré pues que me pedían muchas cosas que yo no tenía, digamos, o sea, yo aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Valdilecha está solicitada esa ayuda también a un proyecto del ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento tiene un despliegue de técnicos y de personas que cada persona se va a hacer cargo de una de esas peticiones de la ayuda para poder desarrollarla. Yo era yo sola. Pude pedir ayuda a María, que también me echó una mano con eso, pero había temas de contabilidad y, o sea, un montón de cosas que yo me veía súper perdida en ello y de hecho, pues lo comentamos en que debía hacerse una pequeña diferenciación hacia proyectos muy grandes que están pidiendo mucho dinero, que yo entiendo que tengan un control riguroso para que esas cantidades estén bien justificadas a un proyecto como el mío que estaba pidiendo 5.000 euros, que Ya. me exigían un control, vamos, desde mi punto de vista, excesivo y vamos, Casi y que casi una inalcanzable. auditoría, ¿no? Casi te hacen una auditoría para 3.000 euros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. La comunidad, o sea, la ayuda de la Comunidad de Madrid fue un paseo. O sea, eso fue nada, o sea, rellenar 2 tonterías y eso es facilísimo. O sea, quien tenga los requisitos que piden y no solicites ayuda, vamos, o Ya. sea, no. Lo que pasa es que los fondos líder pueden financiar también proyectos grandes y llegan a financiaciones Sí. grandes. Entonces, si tú vas a montar, yo qué sé, una ganadería, pues te pueden financiar un 40% de la Sí. ganadería y ya es mucho dinero. Y entonces los criterios de justificación son los mismos. Si pides 300.000 euros que si pides 3.000. Entonces, deberían adaptarlo porque es verdad que es muy complejo. Pero sí. Tú es que fuiste una valiente. Pero bueno, yo siempre que la gente que pide ayudas, yo le digo que, mira, oye, si vas a pedir una ayuda de 3.000 euros, que es verdad que te va a costar 6 horas de trabajo o 10 horas de trabajo de papeleo, pero que en 10 horas de trabajo no ganas 3.000 euros normalmente. Entonces, no está mal dedicarle esas 10 horas, ¿no? Yo qué sé, Sí, plantearlo sí, así. sí. Sí, es algo que tú me decías y realmente es cierto, porque luego al final recibes ese dinero
y está justificado con todo el tiempo que has invertido. Sí que es verdad que en mi caso, pues bueno, también a lo mejor por un poco también mi actitud, pues me generó mucho estrés, pero bueno, es que al final si no hubiera llevado esa actitud, tampoco lo hubiera conseguido. Entonces hay que buscar ahí la balanza y el equilibrio para decir, sigo por ello, pero a la vez me mantengo lo más en equilibrio posible. Y una cosa te quería preguntar, que ya no me acuerdo, creo que en tu proyecto también pediste financiación para el plan de comunicación, para la web y el plan de marketing inicial, sí que lo metiste, ¿no? No, bueno, eso lo he pedido después con el digital, pero no inicialmente, eso ha sido a posteriori. Vale, pero ¿ves importante el invertir en marketing? Sí, bueno, eso es importantísimo. Hoy en día es fundamental. Es que no soy de las personas que me gustaría hacer esta afirmación porque me gustaría estar todavía en otra forma de publicitarme, pero es que es fundamental. Es que hoy en día, si no estás en redes sociales y generas un buen contenido, de hecho, creo que, bueno, que los centros físicos deben y seguirán existiendo, pero que en la parte online, el cómo llegar en mi caso, con mi proyecto online, pues me va a abrir muchas puertas. Sí, a veces a mí me gustaría volver a la época de los folletos, ¿no? O cuando llevabas tus currículums directamente a los lugares y no había nada más que el boca a boca y el conocerse, ¿verdad? Mucho más fácil todo. No presencial, pero hay que adaptarse. Y a lo presencial. Bueno, y en ese proceso, ¿no? Con sus más, sus menos, con tu reto, que supuso un reto para ti, con las dificultades, con el tiempo invertido, pero finalmente con éxito, ¿no? Porque lo conseguiste poner en marcha eso. ¿Qué dificultades, o sea, sobre todo, qué aprendizajes? Vamos a dejarlo en aprendizajes, que es una palabra más bonita, ¿no? Sí. Aprendizajes te llevaste del proceso, que ahora miras atrás y dices, wow. Pues me quedaría con que es súper importante el hacer ese plan de empresa, tengas la intención o no de pedir un crédito, un microcrédito o lo que sea, aunque tengas 50.000 euros en tu cuenta personal y digas voy a hacer un proyecto, el plan de empresa es fundamental. O sea, es que si no tienes esa base, para mí por lo menos, es que con eso trabajas tantas cosas. Sí, porque tienes que pensar en todos los aspectos, ¿no? Del Sí, negocio. sí, 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 Desde sí. quién es tu cliente, hacer un estudio de clientela, la competencia, estudio de mercado, producto, efectivamente. Es verdad que Es que muchos eso dicen, no, pues no, porque no voy a pedir financiación, pero claro, igual hacer los números también hay que hacerlos aunque no pidas financiación. sobre todo porque te refuerza, o sea, porque refuerza tu idea. Que cuando ya te pones a ello y empiezan a salir las dificultades, el tener clara todas esas cosas por las que has llegado hasta ahí son las que luego van a ser tu impulso. Entonces, Claro. es que es fundamental. Entonces, Mm. por un lado eso, pero por otro lado también importante desapegarte de eso. Quiere decir que se hacen unas previsiones de ingresos, en ese momento todo lo ves súper bonito. ¿Me escucháis? Sí, 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 te Sí. escuchamos Sí, bien, no te vale. preocupes, sí. Y, y claro, luego la realidad es diferente. Por mi caso, por lo menos, ha sido diferente a todos los ingresos que yo pensaba que iba a tener. Y claro, hay que disociarse del resultado y, y pensar que no va a salir todo como habías imaginado, que los objetivos está genial tenerlos, siempre hay que tener objetivos, para mí es fundamental tener objetivos, pero que si no se cumple, pues no pasa nada. Habrá que darles una vuelta o seguir teniéndolos, pero sobre Eso es muy todo eso, importante, porque Silvia, y no sé cómo abordaste tú eso, porque es verdad que, claro, pues una de las cosas cuando sobre todo pides financiación es que asumes, digamos, un riesgo, ¿no? Porque tienes unas previsiones y eso no sale, ¿cómo? O sea, ¿qué te funciona a ti?
para decir, pues tengo que ser ágil, cambiar la estrategia, innovar, no sé, qué te funciona así para decir, bueno, pues tengo que llegar a esos resultados porque obviamente en una financiación además tienes que devolver el dinero, ¿no? En el caso de un Mm. microcrédito había un tipo de interés, bueno, cuéntanos. Pues es una pregunta muy, muy profunda, porque tiene miga. Quiero decir, en mi caso he tenido que hacer frente a una frustración muy grande por no llegar a esos objetivos, a no en un tiempo estimado pensar que me fueran a ir muy bien las cosas y no ha sido así. Entonces he tenido que trabajar mucho la resiliencia, eh, en la aceptación y hacer un trabajo, que ahora también estoy muy inmersa en ello, a nivel muy, muy profundo, ¿no? de unirte mucho a tu propósito, eh, independientemente de cómo vaya ahora mi centro. Quiere decir, yo me había apegado a los resultados de mi centro cuando mi centro es una cosa y yo soy otra. Quiere decir que mi centro puede ir mejor o peor, pero mi valor está en mí. No sé si respondo a tu pregunta porque me he ido un poco Sí, como sí, a ese totalmente. nivel Sí, sí, no, más total. transpersonal, Mm. ¿vale? Pero es que es importante porque si no, yo creo que en este tiempo es una época en la que mucha gente tira la toalla. Totalmente. Mm. Porque Porque te puedes frustrar, porque, sí, exacto, ves que no te salen las cosas como esperas. Entonces, bueno, pues mm, obviamente yo creo que has dado la respuesta, porque es que la respuesta pasa por nosotras mismas. Muchas veces piensas, mm, hay una herramienta, algún método clave. No, es que muchas veces está en mirar hacia ti, conectar con lo que te eso es. gusta, en conectar con ese propósito y ver también desde ahí cómo conseguir construyendo hacia lo que quieres, ¿no? Sin Claro. En la apegarte. revisión luego es revisar, es Mm, decir, bueno, esta es la idea que yo había plasmado en mi empresa, que me parecía perfecta, ¿no? En ese momento, porque yo soy muy perfeccionista, pero que luego no ha sido así. Bueno, pues ahora toca revisar y modificar lo que tenga que ser modificable. O sea, en el emprendimiento, yo creo que en el mundo laboral vivimos un mundo en el que no nos podemos quedar estancados y tenemos que estar revisando continuamente. Hay que mm, dosificar esto porque si no es muy estresante y es muy exigente, pero al final hay que hacer esa revisión para poder renovarnos y salir adelante y pensar en el siguiente paso. ujú. Eso es clave. De hecho, nosotras hemos decidido reservar un tiempo, ¿verdad?, de nuestro trabajo para estrategia, para ir revisando la estrategia. Por un lado, pensando en qué queremos hacer de nuevo, en qué queremos innovar este año, pero también para ver qué no ha funcionado, qué podemos dejar de hacer y qué oportunidades nuevas nos han surgido de cosas que podemos hacer en el futuro, ¿no? Entonces, estar siempre abierto, porque el plan de empresa es verdad que hay que tenerlo, porque tienes que tener un propósito claro, tienes que estudiar tu mercado, conocer a tu clientela, hacer un buen diseño de servicio y todo eso, pero tiene que estar abierto porque luego la realidad nunca se cumple, ¿no? Los planes. Entonces, tienes que tener como tu plan de contingencias o decir, bueno, pues si no funciona esto, puedo hacer esto otro o no Mm. sé. Entonces, creo que sí, que esa apertura y el destinar un tiempo de nuestro trabajo a la revisión estratégica, creo que es muy importante. No sé qué opinas, Paz, tú llevas tantos años. Los primeros años, casi para cualquier proyecto que necesite un poco de financiación, son durísimos. Te puedo decir que en mi empresa los 5 primeros años fueron, no diré terribles, pero no cobrábamos todos los meses. Trabajábamos más que nunca. Yo creo que la pasión esa que se pone al principio es lo que te permite continuar, ¿no? También a veces nos ciega tanto lo que hacemos, ¿no? Que perdemos la perspectiva de negocio, ¿no? No puedes entender como si es que a mí me encanta la naturaleza y comunicar en la naturaleza, pues como al resto del mundo nos apunta a mis actividades, ¿no? Entonces, a veces eso hace que perdamos un poco la perspectiva. Y sí que es muy importante
persistir, ¿no? Seguir ahí en el camino sin perder la cabeza. Y lo de revisar creo que es muy importante porque hay que pagar el microcrédito, la hipoteca, luego estas cosas, los que somos pequeños empresarios influyen mucho en nuestro entorno, ¿no? Porque nos comprometemos nosotras, pero casi siempre hay más gente detrás de nosotras que se ha comprometido en nuestro proyecto. Esto también pesa muchísimo al principio. Es como una carga. Yo siempre digo que afortunadamente mi entorno confiaba mucho en mí y esto me ocasionaba más carga si cabe, ¿no? Como que no podía permitirme fracasar. Y con respecto a las financiaciones, mi experiencia es que tienes que tener el dinero. Nosotras, con casi todo lo que hemos hecho al principio, cuando hemos sido muy justas de dinero, tienes que esperar que llegue la subvención, luego que se ajuste la inversión a lo que has puesto. Cuando son financiaciones muy pequeñas, nuestros negocios son muy flexibles. Entonces es muy, muy difícil. Lo que nos permite ahora, por ejemplo, nosotros hemos recibido un par de ayudas de fondos FEDER, han sido reinventarnos, ¿no? Hacer nuevas líneas de negocio. Ya tenemos nuestro grueso, después de 30 años, ya era hora, ¿no? Afianzado, ¿no? Ya tenemos ahí nuestra cierta estabilidad, aunque todo va cambiando, todo cambia, tienes que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero estos fondos nos permiten innovar, experimentar, ¿no? Y el riesgo económico es mucho menor. Entonces, pues creo que la primera hicimos un rocódromo y una zona de escalada en roca. Habilitamos estas zonas muy cerca de nuestro equipamiento porque trabajamos mucho con escolares y vimos que había un perfil de escolares que ya buscaban el fin de curso, que querían este tipo de actividades. Y luego lo último que hicimos, como hace 7 o 8 años, una sala de meditación. Entonces, pues sí, nos permite eso, que yo creo que es muy importante también un poco para refrescar la empresa, ¿no? Tener ideas nuevas, ir probando, ¿no? Si funcionan. Y el riesgo económico es mucho menor, porque nuestras empresas es verdad que económicamente funcionan muy, muy, muy al día, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, Paz, el reservar, si tenemos beneficios, parte de los beneficios en innovar, en poder crecer, hacer nuevas líneas y tal, o si hay que pedir alguna financiación que sea para esa parte, que es fundamental, porque si no nos estancamos o no podemos avanzar. Miriam tenía por ahí Y, una preguntita. A ver, bueno, perdona, ¿querías añadir No, algo? solamente quería decir que ella ha dicho una cosa que me parece muy importante y es que a nivel de administrativo, toda la parte de presentar documentación, tienes que pedir 3 presupuestos para poner las bombillas. Claro, si, como en mi caso, ¿no? Estás ahí en medio del monte, luego tampoco dispones de millones de empresas que te hagan 3 o necesitas 6 meses para que te hagan 3 presupuestos. Claro, esto es un poco de un mundo de locos, ¿no? Creo que cuando son cosas pequeñitas hay que tener una conciencia un poco más ajustada a la realidad de estas micropymes. Porque esta parte es terrible. Nos pasa mucho también con las licitaciones, ¿no? Cuando queremos concursar para una licitación, es que hay que hacer un máster para entender los pliegos. Pues esto no, no sé. Bueno, te podemos poner en contacto con alguna emprendedora que se dedica a ayudar a las Ah, pues licitaciones. mira, O no sea, está que mal, sí que ¿eh? tenemos en la red, ¿eh? O sea, Vale. que lo sepas. Miriam tenía una preguntita por aquí, creo. Sí, mira, tenía dos, que una de ellas era también para Paz, para que nos contase de, bueno, conocer la web de su negocio, que me estaba pareciendo muy atractivo, y para poder visitarla. Y por otro lado, Silvia, bueno, el tema de la financiación, a ver, sobre todo aspectos clave me refiero, habrá una serie de formularios X, ¿no? De documentos, ¿no? Que hay que entregar sí o sí, pero para que te den esa financiación hay como algún aspecto más clave, pues no sé si es más prioritario o se enfocan más en las ayudas en el plan de empresa, que sea coherente o qué es lo clave como para conseguir estas financiaciones. ¿Qué crees tú? Si es que hay algo más clave para que te la den que no, porque entiendo que mucha gente se presenta, que es lo que hace que te la den a ti y no a otro a lo mejor. A ver, yo en mi caso, pues elaboré el plan de empresa con María
y ella como técnico elaboró un informe de viabilidad que era un respaldo a la hora de presentarlo al banco. No sé si con eso respondo a tu pregunta, o sea, porque luego todo lo que hice fue pues un plan de empresa que puedes acceder, ¿no? En muchos formatos, pero sí que es verdad que al estar revisado por un técnico experta, pues Sí, pero ahí entonces, añado que también que hemos estado del lado, ¿no? de ser las que hemos acompañado estos procesos, no todos los proyectos los aprueban, incluso aunque estén avalados. Lo único, y por ejemplo, uno de los criterios por la experiencia, ¿no? Por complementar lo que dices, ahora continúa, Silvia, pero es, por ejemplo, la experiencia la experiencia de esa persona en un sector determinado. O sea, muchas veces eso también no avala que la capacidad técnica que tengas para poner en marcha un negocio, ¿no? De que conozcas el sector, que tengas cierta trayectoria, que tengas un expertise, un conocimiento, pues por ejemplo, es uno de los criterios que se vale, valora, ¿no? Mm. También pues vale. que no vayas a montar un negocio de tráfico de armas o de drogas, cosas así, también lo Bueno, valoran. lo descartan Sí. directamente. También valoran que aportes algo de recursos propios, que tú lo hiciste. O sea, Sí, también. que cuando pides un 100% de financiación es como que desconfían, porque dicen, joder, esta persona no cree en su negocio, ¿por qué voy a creer yo, ¿no? Que soy el banco, ¿no? Entonces, que tú vayas a Compartir riesgos, ¿no? eso, ¿no? Compartir el Mm. riesgo, aunque sea poco, pero que compartas el riesgo también lo valoran, ¿no? Y sí, sobre todo la solvencia técnica, o sea, que la persona que emprende, pues que conozca el sector, ¿no? El negocio, que ya haya trabajado en ese sector, ¿no? Que Y generar Y cada vez empleo, más, generar empleo. eso es, generación de empleo. eso es. También están valorando cada vez más que los negocios sean sostenibles, que sean negocios de impacto, que también generen un impacto positivo a nivel social y a nivel ambiental. Y, y bueno, por supuesto la viabilidad económica, pero eso ya es fácil o sea, con un poco de ayuda técnica es fácil de darle viabilidad al proyecto a nivel económico, ¿no? Pues muchas gracias. Y bueno, no sé si algo habéis respondido antes, pero sobre todo si luego estos créditos, eso, hay que devolverlos o una parte o cómo funcionan en general. Sí, 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 sí. Aquí hay que pagarlo todo. Es un crédito en toda regla. Sí, 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 con su porcentaje, sus intereses y todo. O sea, sí, sí, sí. La ventaja de los microcréditos, ¿verdad? Es que no te piden avales, ¿no? El aval, claro, Sí. que en mi caso era muy importante también, no quería avales. Y el interés es un poquito más alto, quizá, que otros créditos, ¿no? Más libres, digamos así. Pero sí, sí, tú al final tienes un tiempo, máximo 5 años, y bueno, te va asociado también tu seguro de vida con tu préstamo que tienes que pagar mensualmente. Bueno, pero es un seguro de vida en este caso, por ejemplo, en este que estás hablando tú de este tipo de créditos, que es para cubrir el seguro en caso de que no puedas pagar, ¿vale? O sea, Vale. es que es con ese fin. Mm, Y, y lo bueno que tienen, lo que decía Chris, que no te piden un aval, sino que se avala con tu propio proyecto, con tu propio plan de negocio. Y luego las ayudas sí que no hay que devolverlas, ¿no? Las ayudas que luego puedas Bueno, pedir. Lo que pasa es que con ese dinero no puedes contar para empezar. Son como premios que te van a venir luego. La que sí que podéis contar ahora, si no la habéis pedido ya, que está abierta, es la de Kit Digital, ¿vale? sí. Para... Pero líder sí que te exige que mantengas el negocio durante un tiempo. Si no recuerdo mal, son Sí, 3 años. Porque sí. si no, sí que te exige esa Sí, devolución. eso todas, la Comunidad de Madrid también. Sí, También. todas, Ah, vale, vale. todas te lo Mm. piden, sí. Bueno, y ya, Sí, pues, igual por terminar, nada, sí. recomendaciones a otras mujeres que estén pensando en solicitar financiación por acabar. Sí, pues que sí que lo hagan, que pasen a la acción, porque muchas veces tenemos las ideas en la mente o nuestros proyectos en el corazón, pero no los llevamos a cabo.
Entonces, pues ir poniendo esos granitos de arena en el camino, porque al final es iniciarte y dar esos pequeños pasos que al final te conducen a conseguir. Por eso es pasar a la acción y mantenerse enfocado para conseguir lo que queremos, que se puede. Yo soy claramente un caso de ello, sin trabajo, sin prácticamente recursos, sin avales, y conseguí mi microcrédito y aquí estoy. O sea que se puede y que adelante, que hay que ser valiente y hay que ser fuerte. Bueno, pues muchas gracias a Silvia y a todas las que habéis participado por habernos acompañado en este video podcast. Bueno, esperamos que este tema os haya interesado y recordar que podéis escribirnos a hola@cabrasenred.es para proponernos nuevos temas sobre los que queráis que hablemos. Y además recordaros que, aprovechando que hemos hablado de financiación, pues en la escuela online de la página web cabrasenred.es tenéis disponible de forma gratuita 2 masterclass sobre cómo hacer vuestros primeros números para analizar la viabilidad económica de vuestro proyecto, así que podéis aprovechar también esos recursos. Y bueno, si nos estáis escuchando, pues recordar que también podéis ver la grabación y ver el vídeo podcast a través de YouTube. Y para las personas que nos veis a través de YouTube, pues recordar que os podéis suscribir al canal para estar atentas a las novedades que saquemos y a los nuevos episodios. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto.